Y acompáñenme a Primera de Crónicas 13, 1 al 4, por favor. Versículo 13:1 dice: Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: Si les parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Padre, gracias por este domingo y por este día, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos con otros hermanos en Cristo y hacerlo con libertad. Y tenemos este privilegio de buscarte y de poder encontrarte. Tenemos la enorme misericordia que implica que cada vez que clamamos y te buscamos, tú sales a nuestro encuentro, simple y sencillamente porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre Santo, bendícenos hoy también con algo que nos sirva para el día de mañana ser verdaderamente buscadores de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, como estamos leyendo, en todo gobierno son sumamente importantes los primeros días. Y lo que leemos acerca de David se realiza primeramente se realiza con cierta prioridad en los primeros días de su gobierno, porque, bueno, primeramente David cuando entra como rey, lo primero que hace es ir y tomar el monte de Dios y tomar la ciudad de Jerusalén. Y una vez que se ha establecido en la ciudad de Jerusalén, entonces decide recobrar algo que es muy importante para la vida del pueblo de Israel. Miren, cuando pasamos por las crónicas de los reyes, quizás si agarras de ese tipo de planes de estudio de lectura bíblica, cuando llegas a libros como Crónicas dices, pues es que este es un refrito de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, entonces como que lo paso rápido, ¿no? Y como viene ahí en nuestra Biblia, dices, bueno, lo paso rápido, pero las crónicas en particular tienen un sello distintivo de los otros libros históricos. Y es que estas, junto con otros, se escribieron después del exilio. Así que entonces, las crónicas no tienen la finalidad de narrarnos meramente la historia. La finalidad de las crónicas no es tanto el describirnos los acontecimientos como sucedieron. La finalidad de las crónicas es teológica. Los reyes fueron escritos para que las generaciones aprendieran cómo fue que cayeron en la cautividad de Babilonia. Pero las crónicas que se escriben después de la cautividad se escriben a un pueblo que necesitaba recobrar su identidad, sus pasiones, sus valores, de dónde somos, para qué estamos aquí, cuál es la razón del pueblo de Israel, que en ese tiempo era básicamente ya la nación de Judá y las tribus que se pudieron anexar en su momento. Unos muy pocos judíos deseaban recobrar lo más profundo de su identidad. Entonces el cronista rápidamente da una semblanza histórica de genealogías y luego se pasa con el reinado de Saúl muy rápido y luego se pasa con el reinado de David. Pero le da especial atención a este acontecimiento en la vida de David que debería entonces representar para ellos una motivación especial en toda su vida. Y es que capítulo 13, 14 y 15 tiene un personaje principal y es el arca del pacto. Por eso titulé este mensaje En busca de su presencia.
porque muy rápido el cronista quería poner las cosas sobre la mesa y a un pueblo carente de identidad, un pueblo que necesita aprender de los errores del pasado, necesita aprender cómo el mejor rey que tuvieron antes que las conquistas militares puso especial empeño en recobrar el símbolo más importante del pueblo, el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios habitando en medio de ellos, motor de muchos milagros y grandes señales, símbolo de santidad, símbolo de el poder de Dios habitando en medio de ellos, símbolo de que Dios podía ser encontrado ahí en medio de ellos. Esa es la razón por la que escojo este pasaje del libro de Crónicas, y esa es la razón que me enfoca en este día, en este mensaje, en busca de la presencia de Dios. Porque quizás la pregunta lógica es preguntarnos por qué es que David tiene que recobrar el arca. Porque siendo tan importante, no estaba entonces en un lugar importante. No tenía un lugar de honor dentro del pueblo. La razón es muy sencilla. Desde hace muchos años, todo el pueblo de Israel, incluido y principalmente responsables sus líderes, habían sido negligentes hacia la presencia de Dios. ¿Cómo llegamos hasta este momento de la historia? ¿Cómo es que David se ve en la necesidad de recobrar el arca del pacto? Es algo que vamos a ver a continuación. Llegamos al punto en donde todo sucedió. Primera de Samuel 4:1 al 22. Te lo voy a leer súper rápido. No voy a leer todos los versículos para ir avanzando. Elí tenía 98 años. Estoy leyendo el versículo 15. Elí tenía 98 años. Sus ojos se habían cegado y no podía ver. Elí era el sumo sacerdote. Era en ese momento la autoridad más importante del pueblo de Israel. Y te encuentras que la autoridad más importante del pueblo de Israel tiene una mala forma física, está muy gordo, está ciego, se la pasa sentado en una silla y tiene un desorden en su casa que ha ocasionado que sus hijos hagan lo que les da la gana con el pueblo y con las cosas de Dios. Esto describe de una muy buena manera cuál era el contexto del pueblo de Israel. Sabes, las realidades del liderazgo que se ven en cualquier contexto y principalmente en el contexto bíblico describen de una forma muy especial cuál es también la realidad del corazón del pueblo. Existe una relación muy intrincada entre el pueblo y su gobierno. Y no lo digo yo, lo dice el libro de Primera de Samuel y lo dice el mismo Samuel en Primera de Samuel 10 al 12, si lo quieren checar. Hay esta relación. Entonces encontramos que la máxima autoridad del pueblo ya no tiene la manera de fungir como autoridad. Y lo que sucede es que el pueblo va a la batalla y los filisteos están amenazando gravemente al pueblo de Israel. Cuando los filisteos amenazan al pueblo de Israel, lo primero que el pueblo o los hijos de Elí, representantes de Elí, líderes también del pueblo, dicen es: traigan el arca de la presencia de Dios. Más tarde vuelvo a eso, pero quiero puntualizar lo que sucede después. Su nuera, versículo 19, 1 Samuel 4, la mujer de Finés, es uno de los hijos de Elí, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada, ¿por quién? Por los filisteos. La capturaron, ganaron la guerra. Y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención.
pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca del pacto de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Queremos saber cuán importante era el arca del pacto para el pueblo de Israel. La nuera de Elí nos lo describe perfectamente. Cuando el arca es capturada, dicen: se fue la gloria. Y esta es probablemente una de las frases más tristes pronunciadas en toda la escritura. La gloria se ha ido. Y así nombró al niño, pobre niño, al enterarse que les habían robado el arca del pacto. Definitivamente es una expresión sombría, pero que describe quizás la realidad de muchos corazones el día de hoy. La gloria se fue. El arca de Dios, la presencia de Dios ha sido capturada por algo. El mundo vive un Icabod. La iglesia vive un Icabod. Nuestras relaciones personales con Dios pueden quizás en esta tarde describirse con esa misma palabra: Icabod. La gloria se fue. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia nos han mostrado con su ejemplo cuáles son las grandes riquezas y las bendiciones de saber que Dios está con ellos, que han estado en la presencia de Dios y que la presencia de Dios de alguna forma les acompaña y se hace más presente. Pero también, curiosamente, grandes hombres en la historia nos han mostrado lo que sucede cuando la gloria se va. Y así he escuchado, no sé si has leído un libro que se llama Los Generales de Dios. A principios de 1900 empieza a suscitar un gran avivamiento en la iglesia. Y estos mismos hombres que Dios estaba utilizando poderosamente, no pasa mucho tiempo en la historia cuando los encuentras locos, divorciados, enseñando falsas doctrinas, manipulando a la gente, cayendo en pecado. Muy poco tiempo después de que una gran gloria cubría la iglesia, principalmente en Estados Unidos de América, porque los grandes despertares a nosotros nos vienen ya muy tardíos. Te das cuenta de que hay momentos de gran gloria y hay momentos donde la gloria se va. ¿Por qué se va? Tiene que ver todo con la actitud que tenemos nosotros ante la presencia de Dios. Quiero mostrarte a través de algunos personajes en todo este y los relatos conexos, en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, cómo es que la presencia de Dios se va y cómo es que puede regresar a nuestras vidas. Desde luego, el primer ejemplo que tengo son los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y le puse como subtítulo: la presencia talismán. Veamos la actitud de ellos. Dice: la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en la batalla a los filisteos, acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy? ¿Quién? ¿Filistea? No, el Señor. Ah, caray, ¿nos ha derrotado hoy el Señor? ¿Ves cómo había algo en el corazón? Nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos.
Desde luego, Ofni y Finés, quienes estaban liderando esta batalla, quienes estaban como líderes del pueblo, quienes estaban encargados de las labores sacerdotales, son quienes hacen llegar la presencia de Dios a la batalla. El punto es que no va a dar el resultado que ellos esperaban. La presencia talismán es la que hace a muchos cristianos convertirse en ovnis y en finés que olvidan la presencia de Dios para cualquier ámbito de sus vidas, pero que cuando necesitamos el milagrito, que Dios haga algo, que Dios nos conceda algo, como si se tratase de un artefacto que estamos sobando para que nos dé algo, como si se tratase de las medallitas que cargabas antes, de las estampitas que cargabas antes, de las figuras de yeso a las que te inclinabas antes. Esa es la misma función que tiene la presencia de Dios en el corazón de los ovnis y de los fines. Estoy en problemas, la regué. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me mandó esto? ¿Dios te lo mandó? ¿Por qué Dios me mandó esta tempestad? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué voy a hacer? Rápido, ¿cómo obtengo un token, un artefacto que me ayude a sentir que Dios está conmigo? ¿Y cómo lo puedo invocar para que me saque del problema? Amado, el problema no es que acudas a Dios cuando estamos en necesidad. Digo, dentro de muchas malas decisiones que puedan haber detonado la situación que te lleve a invocar a Dios, la mejor decisión que puedes tomar es invocar a Dios, ¿no? Es finalmente rendirte a Él e involucrarlo. El tema con los ovnis y los finés es que antes de tratar la presencia de Dios como un talismán, han perdido el temor de Dios. Ve nada más lo que dice, no quiero leer tanto, Primera de Samuel 2, así se las voy a dejar. Primera de Samuel 2, puedes leer el carácter de los hijos de Elí, que nos cuenta que eran hombres indignos textualmente, no conocían al Señor, robaban a la gente actuando en sus funciones sacerdotales. Llegaba la gente con las ofrendas, muchas veces de ellas animales, y estos mañosos le metían el tenedor y se quedaban o con un pedazo o con toda la ofrenda. Y dice, al mismo tiempo se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. Un desastre por completo. Y te digo, en Primera de Samuel nos queda muy claro que la relación pueblo-liderazgo es una relación con una sinergia muy clara. Y es una relación donde uno influencia al otro y uno explica al otro. Porque la gente actúa de cierta manera, lo respondemos con quiénes son sus líderes. Porque los líderes son de cierta manera, lo respondemos con cómo está el pueblo en ese momento. Finalmente, nos damos cuenta que es imposible que un Dios santo premie el pecado y la irreverencia. No podemos tratar la presencia de Dios como un talismán. Tiene que haber una actitud en nuestro corazón de entrega, de rendición, que finalmente marque el fin de nuestras tinieblas y sea entonces la bienvenida que la presencia de Dios empiece a transformar lo que somos. Ve lo que dice Primera de Samuel 4, 10, 11 en el desenlace. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados a pie. Versículo 11, ¿me ayudan a leerlo? Gracias. Ese es el resultado de tratar la presencia de Dios como un talismán. Dios es santo, Dios es glorioso, Dios no es un genio de la lámpara que se va a activar cuando tú lo necesites y cuando demandemos. ¿Por qué el Señor me abandonó?
¿Por qué estoy batallando con mis hijos? ¿Por qué estoy batallando en esta área? ¿Que no Dios está conmigo? ¿Cómo has tratado la presencia de Dios en tu vida? ¿Ha sido tu corazón santo como Él es santo? ¿Has sentido alguna vez frío espiritualmente? No necesariamente las cosas pueden estar mal en tu vida, pero a veces estos desiertos espirituales explican nuestras dinámicas con la presencia de Dios. Quizás cuando sentimos que Dios no está caminando cerca de nosotros o que nosotros no estamos caminando cerca de Dios, sabemos que está lejos. Quizás es un tiempo de examinar nuestro corazón y ver cuál ha sido el rol de la presencia de Dios en nuestra vida. El segundo caso es Saúl. Ya mucho tiempo después de que la gloria de Dios abandona a Israel, irónicamente son los enemigos de Israel los que terminan mandando de regreso el arca a Israel. Llega a un lugar que se llama Kiriat Jearim y se queda ahí durante 20 años. Luego llega entonces finalmente un líder sano, un líder que Dios puso. Lo escogió Samuel, lo ungió. Y llega finalmente el líder aclamado por el pueblo, Saúl. Y Saúl es el caso de la presencia olvidada. El primero era la presencia talismán. Este simplemente está ahí, ahí en un lugar de la casa, ahí en un lugar del pueblo. Ve lo que dice Primera de Crónicas, lo que leímos, capítulo 13, versículo 3. ¿Qué es lo que dice David acerca del arca del pacto? Traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no la consultamos en los días de Saúl. Otra vez, el líder del pueblo denotando el carácter del pueblo. El carácter del pueblo describiendo el corazón del líder. Qué triste que al final de nuestros días nuestra memoria sea empañada por un legado de derrota que se explica tan sencillo. Nunca consultamos a Dios. La presencia de Dios no fue tomada en cuenta durante los días de Saúl. Primera de Samuel 7, justo cuando te describo que el arca duró 20 años en un lugar, nos dice algo muy importante también. 7:2 rápido dice: pero pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Me quiebra bastante saber que había una añoranza hacia la presencia de Dios, pero que nadie, ni un solo consejero, ni un solo general. David se reúne con cerca de 30,000 personas. 30,000 personas se reúnen. En el texto que leímos al principio, volvemos a él ahorita, 30,000 personas aproximadamente, un bonchezote de gente, se reúnen para traer de regreso el arca. A pesar de que había muchos añorando la presencia de Dios, ni uno solo es para acercarse con Saúl y decirle: Saúl, el arca es importante para nosotros, ve y tráetela de allá. Este estigma de la nostalgia está muy presente en la iglesia, amados. Estos estigmas de las añoranzas de tiempos antiguos, estos estigmas de los recuerdos idealizados de lo que fue en algún tiempo y ya no es ahora. La pregunta no es si eran mejores tiempos. La pregunta no es por qué no vuelven esos otros tiempos,
si conoces a Dios desde hace mucho tiempo, probablemente tengas bastantes recuerdos de la presencia de Dios en tu vida, en la iglesia, etc. El tema es que nos quedamos en la añoranza y la añoranza no trae la presencia de Dios. La nostalgia no trae la presencia de Dios. No sirve de nada tu nostalgia si no está acompañada por una búsqueda incesante, por un constante ir delante del trono de Dios y decir: Dios, trae tu presencia nuevamente a este lugar. ¿Sabes por qué Saúl no añoraba la presencia de Dios? Miren, Saúl es famoso por muchos males, muchos males. O sea, cada vez que quieras predicar y tirarle a alguien, nada más abre cualquier capítulo de la vida de Saúl y te vas a encontrar con montones de errores. Pero poco se habla de su descuido. Poco se habla de su falta de diligencia, de que era un tipo olvidadizo, indisciplinado, desatendido. La versión de la Biblia textual, que es una forma de recobrar el texto hebreo, dice: y traigamos el arca de nuestro Elohim a nosotros, porque no nos hemos ocupado desde el tiempo de Saúl. La presencia de Dios ocupa, implica un interés, una vocación, una diligencia, un empeño, un trabajo. Tu añoranza, tu nostalgia, tu vivir atrapado en los recuerdos del pasado no está ayudando en nada si no te ocupas de la presencia de Dios. Y Saúl ni se preocupaba, ni añoraba, ni nada, porque seguramente, como muchos cristianos, ya creció en una atmósfera ajena a la presencia de Dios. Ya no sabía de qué se trataba eso. ¿Y eso con qué se come? Pero Saúl tenía un poderoso aliado que era Samuel. E irónicamente Samuel probablemente explique por qué Saúl era tan desatendido en estos asuntos. Al tiempo de que Saúl es llamado rey, Samuel tenía un rol muy protagónico en su vida. Y yo lo que veo es que Saúl vivió de dos chispazos, de dos momentos para toda la vida. Saúl lo conocemos por ahí, el capítulo 10 de Primera de Samuel, andaba buscando unas burras que se le perdieron a su papá o se le perdieron a él, vete tú a saber. Andaba buscando unas burras, se encuentra con el profeta lo unge. Cuando va de regreso a casa, Saúl es lleno. Bueno, no dice la palabra lleno. Textualmente la palabra es que el Espíritu vino sobre Saúl y empieza a profetizar. ¡Wow! Eso no era algo muy común. Y eso era algo extraordinario en la vida de Saúl. Enseguida leemos que su corazón fue cambiado. ¡Wow! Parece que Dios está haciendo algo en este líder. Enseguida encontramos que viene un pueblo a amenazar a Israel, viene una nación enemiga y el Espíritu viene sobre Saúl y lo hace valiente. Es que Saúl era medio sacatón, digo, dentro de todos los males que tenía, toda la lista, era medio cobarde para la batalla. Siempre tenía un Jonatán que le sacara las papas del fuego, un David que le sacara las papas del fuego, un Abner que eran hombres valientes, y el día que había alguien que hacerle frente al gigante, él estaba en su tiendita. Y yo no creo que estuviera orando, ¿me explico? Entonces, lo que yo veo es que estos dos momentos donde el Espíritu hace algo extraordinario de la vida de Saúl, le privaron de la oportunidad de seguir buscando la presencia de Dios. Porque Saúl
quizás sentía, como muchos de nosotros, que esos chispazos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida son suficientes. No es un tema de ocuparnos de la presencia de Dios. Es un tema de que Dios se ocupe de nosotros y que por ahí de vez en cuando nos mande una llamita de fuego que nos desatonte, nos mande alguna brisita de viento que nos haga volver en sí. ¿Qué es lo que ven estos dos patrones? Estas dos visitaciones del Espíritu Santo tienen dos fines muy específicos y muy particulares. La primera, capacitarlo y darle credibilidad delante del pueblo. La segunda, enviarlo a la batalla. Pero más nada. Estos dos chispazos en la vida de Saúl no suponían ser el emblema de que Saúl tenía una relación personal con Dios. Los chispazos que vemos en nuestra vida no nos limitan ni nos excluyen de ocuparnos de la presencia de Dios. Ahora, cada vez que Saúl necesitaba algo, irónicamente, era muy dependiente de Samuel. Y cada vez que necesitaba algo, iba a Samuel para que le ayudara. Irónicamente, nunca le hizo caso a Samuel, pero siempre lo buscaba. El rey Saúl es una triste historia de alguien cuyas experiencias sobrepasaron en su corazón el deseo, la devoción y la pasión por buscar la presencia de Dios. Bien, a lo largo de muchos años he escuchado de todos testimonios, pero hay algo que les llamo el hermano místico. ¿Tienen la imagen del místico? Así, el místico. Porque he escuchado cosas como: yo no necesito orar, yo en la mañana me levanto y ya Dios me está hablando. No, hombre, yo apenas abro la Biblia y ya me está saltando. El otro día apenas dije, esto lo he escuchado, es neta. Apenas dije, Señor, gracias, y pasó un colibrí y se posó en la bugambilia que tengo en el jardín. True story. El hermano místico, regálenle la máscara y díganle que tus experiencias sobrenaturales no suponen ser la base sobre la cual se construye tu vida de fe. Tu caminar con Cristo es más parecido a una relación. Y en tu relación hay momentos también de silencio. Hay momentos diferentes. En tu matrimonio con tu esposa te vas dando cuenta cómo Dios los va guiando por diferentes temporadas. Algunas de fuego, algunas de silencio, algunas de trabajo, algunas de encontrar la forma de engranar mejor, de conflicto, de fricción. Las relaciones bonitas, las relaciones de verdad son dinámicas y nunca son estáticas. Y las relaciones de verdad se viven todos los días y siempre hay algo diferente. No, es que yo tengo telepatía con Dios. No, es que yo no necesito orar, yo no necesito buscar, yo no necesito esforzarme, no necesito abrir la palabra, no necesito de repente abrir y darme cuenta que no se sintió nada. Sí, no estuve llorando frente a la escritura, pero me quedo con lo que Dios dice ahí, medito en él y en algún momento algo aparecerá. Se persiste, se ocupa de la escritura. Las benditas experiencias nos muestran momentos extraordinarios de Dios. Yo no quiero que tú descartes la experiencia como parte de tu caminar de fe. Muchos de nosotros podemos contar cómo esas experiencias han ayudado nuestro caminar de fe, pero no es el todo por el todo. Hay lugar para la experiencia dentro de nuestro caminar con Dios y ayudan bastante. Y ayuda bastante que de pronto te ocupes y que sí, de pronto puedas decir, oye, como que hoy viví algo diferente. Nada más que ese no es la identidad de tu caminar con Dios. Ese no es
el sello. Lo triste con Saúl es su final. Versículo 3, Primera de Crónicas 10. Libro de Crónicas igual es muy específico en decirnos cómo Saúl terminó mal. A media batalla con los filisteos, otra vez los filisteos, se ven derrotados, no los amalecitas, perdón, se ven derrotados y Saúl simplemente se echa sobre su espada, se suicida. Y lo que el cronista le cuenta a las nuevas generaciones de Saúl, el legado, la memoria de Saúl, se resume en esto: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. También porque consultó y pidió consejo a una divina. ¿Alguien nota la tremenda ironía en esto? No consultaba con Dios, pero sí consultaba con la divina. ¿Ves cómo la falta de la presencia de Dios causa estas ironías en nuestra vida? ¿Por qué le andas haciendo a las religiones orientales y al Feng Shui y al yoga y cosas extrañas? Pura falta de la presencia de Dios. Ay, es que me traje unas especias aromáticas para... Pura falta de la presencia de Dios. Ay, es que las constelaciones familiares, pura falta de la presencia de Dios. Puros deseos religiosos que se sacian con basura, en lugar de buscar lo único que puede ser saciado. El deseo es real. El deseo siempre va a estar ahí. Pero lo único que puede acallar ese deseo, satisfacerlo, es la presencia de Dios. Y de Saúl se dice, por no haber guardado la palabra del Señor, consultó y pidió consejo a una divina y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Hace algunos años me empezó a obsesionar esta idea. ¿Cómo voy a terminar? En medio de una temporada que Dios estaba inaugurando, creo que fue Dios el que empezó a sembrar esta duda santa. ¿Cómo voy a terminar? No es cómo empiezo. No es cómo estoy ahorita. No es cómo están mis hijos ahorita. ¿Cómo está el ministerio ahorita? Qué bonito se pueda sentir hoy. ¿Qué luchas haya hoy? ¿Cómo voy a terminar? La vida cristiana es una carrera. El caminar con Cristo es una carrera. Y me preocupa mucho terminar como Saúl. Pablo mismo lo decía en 1 Corintios 9, 24 al 27. Vas a encontrar que él decía: disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido instructor de algunos termine yo mismo descalificado. Es una carrera. Esto no tiene que ver con si pierdes o no la salvación. Tiene que ver con terminar bien la carrera. Porque algunos grandes hombres de Dios terminan mal porque se alejaron de la presencia. Hace 2 semanas escuché el testimonio de un pastor que decía: yo soy de la ciudad de donde es Billy Graham. Y esto lo decía para decir esto: hay grandes zapatos que llenar en la ciudad donde yo pastoreo. Agregaba: pero me he dado cuenta que Billy Graham es la excepción y que la regla han sido pastores y dan nombres. Uno de ellos, infamemente famoso, Jim Baker, termina confesando muchas cosas frente a la cámara y termina en prisión.
Dice, la excepción son los Billy Graham, la regla son los Jim Bakkers. Muchos hombres y mujeres de Dios han iniciado la carrera. Yo no sé si muchos mismos la vayan a terminar. ¿Cuál es la diferencia? Y he escuchado excusas ridículas, como es que la unción pesa y es que la unción. Ridiculeces. El místico hablando, es que la unción ha pesado sobre mi vida. Se fue la presencia de Dios. Te alejaste de la presencia de Dios. Los grandes líderes del pueblo de Israel han sido grandes en función de su cercanía con la presencia de Dios. Y ahí tienes a Moisés cara a cara con Dios. Se metía, estaba delante de la presencia, su rostro brillaba, se tenía que poner un velo. ¿Y sabes qué? Salía Moisés y se quedaba Josué ahí. Y después nada. Líderes reaccionarios. Si ya cuando estaba el pueblo, subía el clamor del pueblo y Dios levantaba un juez, ninguno de ellos trató en la presencia de Dios hasta que se levantó un Samuel, hasta que se levantó un David. Y cómo David trataba la presencia de Dios. Fíjate, 1 Samuel 6, es el paralelo del texto que leímos al inicio. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. O sea, que quede bien claro cuál es el emblema. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío delante del arca. Versículo 5. David y toda la casa de Israel, ¿qué hacen? Se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Y luego pasaba algo bien interesante. Daban 6 pasos, sacrificio. 6 pasos, sacrificio. O sea, había una algarabía hermosa en torno al regreso de la presencia de Dios. Para David era el día más importante de su vida. Y vaya que lo era. Pero había un pequeño defecto. Un pequeño gran defecto. Es que sus intenciones eran las mejores, pero sus métodos no lo eran. ¿De dónde sacó David que el carro nuevo podía transportar el arca de la presencia de Dios? De su imaginación, de su lógica, de su esfuerzo de hombre. Dijo, pues, yo quiero y voy. Y no consultó al Señor. Versículo 6. Yo creo que iban pasando aquí por la R Almada, porque agarraron un bache. Entonces el arca se iba a caer. Dice, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Qué triste que en el proceso de buscar la presencia de Dios, lo que nos encuentre sea la ira de un Dios santo. Y yo veo a Dios como que se goza de que su hijo esté haciendo algo
Como que hijo, qué bien que quieres, pero yo tengo que reafirmar mi carácter santo. Bueno, eso sonó como si Dios practicara la crianza respetuosa, pero no es así. O sea, no es como que, hijo, reafirmo tu deseo y lo entiendo y soy empático contigo, pero mi carácter santo, no. Dios había establecido algo y estaba empujando a David para que buscara la forma de Dios, para que buscara la forma correcta de atraer la presencia de Dios. Qué raro que este muchacho le haya metido la mano. ¿Sabes por qué raro? Porque el arca estaba en su casa. En Kiriat Jearim había la familia de Abinadab y ahí vivía este chavo. Lo que yo creo es que se habituó a la presencia de Dios y a lo mejor el arca se convirtió en un mueble más. Yo creo que muchas veces en nuestra vida nos damos cuenta de que a lo mejor nos hemos habituado a la presencia de Dios. Y en el juego de extremos es más fácil llegar a un exceso de confianza que a un exceso de reverencia. Es más fácil que nos empiecen a valer muchas cosas, empezar a relajarnos en muchas cosas y tratar la presencia de Dios como un mueble, que lleguemos a decir, te estás pasando de reverente. Todavía no conozco a alguien que se haya pasado de reverente, pero la realidad de la iglesia es una irreverencia espantosa, que se manifiesta en todo. Cómo hacemos, con qué corazón venimos, cómo adoramos, cómo tratamos los tiempos de ministración, cómo nos vestimos, todo. Una irreverencia total. A lo mejor nos acostumbramos y se nos hizo un mueble y se nos hizo algo habitual. Ay, se va a caer. David, por su parte, tenía que consultar con Dios cuál es la forma correcta en la que Dios iba a acercar su presencia a su vida. Usa, por su parte, necesitaba darse cuenta que el arca no era un mueble y se enteró de la peor manera. Mientras tanto, Dios comunica que su presencia trae bienestar donde quiera que está y donde quiera que se le trata como Él debe. Porque cuando esto sucede, llevan el arca a la casa de un hombre que se llama Obed-Edom, cuyo nombre significa servidor. Dice, por 3 meses, según de Samuel 6:11, por 3 meses permaneció el arca en la casa de Obed-Edom el geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Hermoso contraste. Entonces la presencia de Dios no es mala. Dios no es malo. Donde se le trata con reverencia, donde se le sirve, Dios bendice. Y David se entera que Obed-Edom está prosperando, que se le bajó la panza, que se le quitó la calvicie, se le murió la suegra. Todo lo que es para bendición. No se crean, lo de la suegra es broma. Todo es para bendición. Y David se percata que la presencia de Dios no es el problema. Son las formas. Es el carro nuevo. No hay novedades. No hay novedades. Así como no hay hacks, como los hacks que quiere el hermano místico, tampoco hay novedades para que la presencia de Dios llegue a tu casa. ¿Cuál es el método más moderno? Aquí está. ¿Cuál es la nueva canción? El nuevo grupo que está alabando a Dios, que lo voy a poner y que va a invocar la presencia de Dios. Estoy muy en contra de eso. Sorry, esa es mi opinión. Eso no lo digo como pastor, lo digo como humano.
que agarremos de talismancitas ciertas canciones, ciertos grupitos novedosos. A ver si eso. ¿Sabes qué trae la presencia de Dios? Un corazón contrito y humillado. ¿Sabes qué hace David cuando agarra la onda? Dice: entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes son los jefes de las casas paternas de los levitas, santifíquense tanto ustedes como sus parientes, para que suban el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado, puesto que ustedes no la llevaron la primera vez. El Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no lo buscamos conforme a la ordenanza. Qué bueno que David se dio cuenta. Dice Al Mohler: las intenciones piadosas no sirven de nada si no van acompañadas por una cuidadosa atención a los mandamientos de Dios. Lo adecuado de la adoración exige un corazón recto y actos que reconozcan la santidad divina mediante la conformación a su palabra escrita. También nosotros debemos de brindar una adoración cuidadosa, aceptable al Señor, marcada por la santidad y el compromiso con el señorío único de Cristo. Apaguen y vámonos. ¿Sabes qué va a traer la presencia de Dios de regreso a tu vida? Búscalo conforme a su corazón. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, conforme a su escritura, conforme a su palabra. Levántate en la mañana, aparta un tiempo, santifica tu vida, santifica tu corazón. No hay métodos nuevos, son corazones santos y corazones ocupados ¿en qué? En la oración. Lo que termina por traer el gozo de la presencia de Dios a nuestra vida. ¿Sabes qué es lo más hermoso y en lo que descanso el día de hoy? Que para nosotros ya no es un esfuerzo sobrehumano el traer la presencia de Dios de regreso a nuestras vidas. Para nosotros lo único que nos queda es descansar en la obra de Cristo, quien Él fue, el arca del pacto que habitó en medio de nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Pero la obra de Cristo no termina haciéndose en la presencia viva de Dios caminando entre nosotros. La obra de Cristo concluye cuando dice: voy a unificar al pueblo con el templo, con el arca. Entonces yo reclamo para mí un solo pueblo, el cual cada uno es un templo y colectivamente son el templo, y voy a poner mi precioso Espíritu Santo en medio de ellos como evidencia de mi presencia en medio de ellos. Si Él sabe que no le íbamos a buscar, Él sabía que no nos íbamos a tomar todas estas molestias para ir a traerla. Y si el Espíritu Santo está en medio de mí y vive en mí, y no necesito hacer un esfuerzo, ¿por qué me siento en un congelador cada vez que vengo aquí o cada vez que me dispongo a orar? Amados, nuestro Icabod es cuando apagamos al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 muy escondidita está una exhortación muy importante de Pablo a esta iglesia: no apaguen el espíritu. Hay dos pecados que cometen los creyentes: contristar al espíritu y apagar al espíritu. ¿A qué se refiere Pablo con apaguen? En el griego da la noción de un fuego que se asfixia, que le haces así, que lo ahogas con algo. La obra de Cristo fue acercar la presencia de Dios tan cerca como tu corazón, tan cerca como que su Espíritu habita en ti, como evidencia de su amor, como garantía de la herencia que tenemos, como las arras de esas promesas
que en Cristo son sí y amén, pero el espíritu puede apagarse. ¿Y cómo vamos a hacer tú y yo que se encienda? Santifiquémonos, busquemos al Señor conforme a la ordenanza. Dejemos de ser estos buscadores de amuletos de la presencia de Dios. Ocúpate de la presencia de Dios. Búscalo de todo corazón, con frutos verdaderos de santidad y de justicia, frutos verdaderos de arrepentimiento, frutos que verdaderamente pongan un antes y un después en tu casa, donde digan: en otros tiempos no buscaban, en otros tiempos en mi familia no se buscaba, no consultábamos la presencia de Dios. Que mis hijos nunca digan: híjole, yo necesito buscar a Dios porque en los tiempos de mi papá. No. Hay que hacer algo porque en los tiempos de mi papá no consultaba a Dios. Se la pasaba tomando decisiones como el Borras nada más. Compraba, vendía, nos movíamos. ¿Qué sigue? Se cambia de trabajo, todo. ¿Y cuándo consultó a Dios? Jamás. Porque mi papá decía que Dios le hablaba, nomás abría la Biblia. Porque pasaba un pajarito y él decía: no, este es Dios que me está confirmando. Ponte a buscar a Dios, no seas perezoso. Ponte a buscar a Dios, ocúpate. Es la exhortación. Si estuviste dormido toda la prédica, no te felicito. ¿De qué se trató la prédica? Ocúpate de la presencia de Dios. Ocúpate. Trabaja en traerla de regreso. En que ese fuego que apagaste un día con tu actitud. Leí en un comentario bíblico algo, dice: apagar el espíritu se refiere a como este bajón emocional que tienes cuando tienes una expectativa y alguien te trata como distante, como frío, como que mejor ahorita no, quítate. Ese bajón que se siente con el rechazo da la misma noción de apagar al Espíritu Santo. Esa misma noción que probablemente tiene el Espíritu con nuestra actitud. Ya terminé, vamos a buscar a Dios 5 o 10 minutos, lo que Él se dé. Amado, si necesitas irte, Dios te bendiga. No vamos a tardar mucho más, pero sabes, sí quiero que seamos muy cuidadosos de algo. Estos tiempos son para buscar a Dios. Si vas a estar pajareando, platicando, riéndote, si tienes prisa, ninguna condenación hay, dale. Espéranos en el lobby. Pero ten una actitud reverente, por favor. Ten una actitud que verdaderamente anhele que algo empiece a cocinarse, que al menos una chispa, una brasa se encienda hoy para que te ocupes el resto de tu vida, no de la semana. Pónganse de pie en el nombre de Jesús. Padre Santo, habemos muchos Davides, Dios, quizás con deseos piadosos, con muy buenas intenciones, pero probablemente lo hemos hecho mal. También habemos muchos Saúles que te teníamos olvidado, arrumbado por ahí en un rincón, y nos conformamos con estos chispacitos emocionales de cada domingo, de lo que sentí en una prédica, de lo que me comunica un canto. Pero no hay una vocación a ocuparme de tu presencia, Dios, de buscarte en santidad, en compromiso, en entendimiento, de que mi intención se manifieste también en una instrucción correcta. Instrucción e intención no pueden ir separadas, amado. Necesitas cultivarte en la palabra de Dios y hacer parte de tu ocupación el ocuparte de su palabra, para que ese fuego se siga alimentando, para que tú le lleves leña a Dios y que Dios empiece a encender algo, mi Dios, en esta tarde.
Perdónanos, Espíritu Santo, porque te hemos apagado sin duda alguna. Con nuestra falta de santidad, con nuestra falta de reverencia, con nuestra falta de actitud que se compromete contigo, no para recibir algo de ti, sino porque te necesita, Dios. Amado, si te quedaste por algo, ya no me pongas atención. Clama a Dios, abre tu boca, arrepiéntete de lo que te tengas que arrepentir. Deja un momento lo que tengas que dejar y ocúpate de buscar la presencia de Dios ahorita, que Él puede mandar esa chispa. Y Dios, enciende los corazones apagados que hay en esta casa. Espíritu Santo, vuelve, porque hoy me di cuenta que te he estado rechazando, que te he estado apagando, que he estado sofocando el fuego. Dios, hoy me di cuenta que tengo muy buenas intenciones, pero que mi vida no es congruente con la intención. Que esto no se va a encender porque alguien más venga y lo haga. Yo no quiero un Samuel que lo haga por mí. Yo quiero ser un David que te busca hasta que suceda, mi Dios.